Bienvenidos a su clase con el profesor Luis Trinidad. Hoy, en nuestra asignatura de historia, veremos una de las épocas muy interesantes en la vida de la humanidad, la Edad Media, periodo comprendido entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Inicia en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en el siglo XV con la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. 1000 años, 1000 años que los historiadores consideran como una época de retroceso, porque sí hubo cambios, pero estos cambios fueron muy lentos y fue una forma especial de vida, mayormente de los pueblos de Europa. En esta época, tres culturas conviven en lo que anteriormente fue el Imperio Romano: los pueblos bárbaros, el Imperio Bizantino y los pueblos árabes. Las actividades económicas fueron la agricultura y la ganadería en esta época. Las artes y las ciencias fueron cultivadas únicamente por los árabes y bizantinos, y surgen las tres religiones que hoy dominan de carácter monoteísta, quiere decir la creencia de un solo Dios: el cristianismo, el judaísmo y el islam, que hoy en día son las que tienen mayor número de seguidores. Forma de vida muy especial llamada el feudalismo. Durante el Imperio Romano, recuerdan ustedes, estaba tan extenso que tuvieron la necesidad de dividirlo en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Esto se dio en el año 395. Pero en la parte occidental, en el Imperio Romano de Occidente, pueblos guerreros de Europa, Asia y África empezaron a penetrar en el imperio. Esto fue en el siglo III después de Cristo. Los invasores fueron llamados bárbaros, debido a que los romanos le daban este nombre a los pueblos que no compartían su modo de vida, su cultura y lengua. Y pudieron haber vivido tranquilamente, pero los romanos egoístas no dieron oportunidad a estos pueblos de vivir y empieza el pleito entre romanos y bárbaros. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, derrocaron al emperador Rómulo Augusto, y esto marca el fin del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media. La caída del Imperio Romano de Occidente tuvo sus causas y consecuencias. Primeramente, la pérdida de autoridad y de la disciplina militar trajo como consecuencia que en el 295 después de Cristo se dividiera el imperio en dos: Oriente y Occidente. El debilitamiento político de los emperadores trajo como consecuencia que los bárbaros derrocaran al emperador Rómulo Augusto. Las constantes invasiones de los pueblos bárbaros dio fin al Imperio Romano. Al acabarse el Imperio Romano, los pueblos bárbaros invadir toda esta región, se forman diferentes reinos: los visigodos en España, los francos en Francia y parte de Alemania, los anglos y sajones en Inglaterra y el norte de Europa, los alamanes en Alemania, los ostrogodos en la parte sur de Europa, la parte central los lombardos y en el norte de África los vándalos. Los pueblos bárbaros vivieron en constantes enfrentamientos por más de 3 siglos, peleándose uno con otro, hasta que uno de los reyes de los francos, llamado Carlomagno, se impuso sobre los demás por medio de las armas, y para el año 800 después de Cristo, este se coronó emperador y logra formar un imperio que se llamó el Imperio Carolingio o el Sacro Imperio Romano, porque se hizo fuerte gracias al apoyo del Papa. Muy inteligente Carlomagno se acercó a Roma para ofrecerle al Papa apoyo con sus soldados, y el Papa, a cambio, lo coronó emperador, diciendo que él era el enviado de Dios. Gracias a esto, Carlomagno se hizo muy poderoso. Por eso se le conoce también como el Sacro Imperio Romano. Hoy en día, los europeos lo consideran a Carlomagno como el padre de Europa. Fue el que le dio
vida a las primeras universidades. Aun cuando él no sabía leer ni escribir, sus asesores le propusieron que el pueblo podría salir adelante con la educación, y fue gracias a esto que se formaron las primeras universidades en la Europa antigua. Al morir Carlomagno, el imperio se dividió. Por ello se formaron reinos independientes en lo que después se establecería el feudalismo. Y vemos aquí el territorio de Carlos el Calvo, el territorio del emperador Lotario I y los territorios de Luis el Germánico. Lo que antes era un solo imperio, hoy se había dividido en varios reinos. Surge entonces el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Las ciudades se hicieron muy inseguras, entonces la gente empezó a irse al campo. Y como habían constantes enfrentamientos entre los reinos, la gente que apoyaba al rey, si éste ganaba, le daba a algunas personas derecho a tener tierras, pero no solo las tierras, sino la gente que vivía allí. Y estos señores obligaron a los campesinos a construir castillos como el que vemos aquí. Y alrededor de los castillos vivía la gente común y corriente, campesinos. El feudalismo surgió a partir del siglo X y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII en las zonas que hoy ocupan Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Pero, ¿cómo sucedió esto? Los campesinos y siervos tenían la obligación de trabajar la tierra para provecho de los nobles. A su vez, estos debían protegerlos de los ataques y robos. Como en este tiempo la gente era tan ignorante, se dejaba convencer. Los señores, que se les llamó señores feudales, les decían que si se iban al bosque, si se escapaban, allá afuera habían brujos, dragones, y el señor feudal con sus caballeros iba a defenderlos. De esta manera, aun cuando podían liberarse, podían irse, ellos no lo hacían por temor a ser capturados por una bruja. De esta manera se formaron los grandes feudos, por eso se llama el feudalismo. Conviven varios grupos sociales. En la parte baja de la pirámide social están los campesinos y siervos, los que producen la riqueza. Enseguida están los caballeros, una especie de soldados. En su época eran los defensores del rey. Luego siguen los clérigos, salvadores del alma, que también era una parte muy numerosa de la sociedad que vivía del producto de los campesinos y siervos. La parte más alta tenemos la nobleza, que son los duques, varones, condes, y en la cumbre está el rey. Estos eran los grupos sociales que convivían en la Edad Media. La iglesia fue tan importante porque es la única que se mantuvo unida y por eso alcanzó gran autoridad. Todos los reinos cristianos obedecían al Papa, que era el jefe de la iglesia. De esta manera, todo ese antiguo territorio romano se mantuvo unido, pero gracias a la iglesia. Y la iglesia era la que regía toda la vida de la sociedad en su momento, porque quien determinaba lo que se tenía que hacer y cómo pensar era la iglesia. ¿Cómo logró mantener este poder? Veamos este dibujo. Aquí vemos algunos clérigos, sacerdotes y gentes que están siendo maltratadas, colgadas, porque para mantener esta influencia, la iglesia persiguió a los que cuestionaban su doctrina oficial, a quienes llamó herejes y combatió por medios violentos. De esta manera la iglesia se hizo poderosa, engañando a la gente de que si no seguían sus enseñanzas, estos se iban a ir al infierno. Y para que no siguieran perjudicando a los demás, haciendo daño a los demás, los mataban. De esta manera, sí, una institución llamada la Santa Inquisición. De esta manera, la iglesia se hizo muy poderosa. Pero en la parte oriental del antiguo Imperio Romano sí se mantuvo unida, y es donde el Imperio Bizantino estuvo presente durante los 1000 años de la Edad Media. El antiguo Imperio Romano de Oriente, su capital era Constantinopla, porque Constantino fue uno de los emperadores que se hizo muy fuerte, gracias a que él fue el primer emperador que se hizo cristiano. Precisamente
Constantinopla fue la ciudad más poblada de esa época en Europa. La iglesia del Imperio bizantino se le conoce como cristianismo ortodoxo y su jefe principal es llamado el patriarca. Esta catedral es un símbolo de la iglesia ortodoxa, que se construyó en el año 532 y 535, llamada la Catedral de Santa Sofía, pero años después fue tomada por los árabes de religión musulmana y hoy en día es uno de los edificios más hermosos del mundo. En el 637, los árabes, precisamente de religión musulmana, toman Jerusalén, ciudad sagrada para los cristianos. Entonces, el patriarca de Constantinopla pide apoyo al Papa para recuperar la ciudad de Jerusalén que había caído en manos de los musulmanes. El Papa no lo acabó de oír y organizó a mucha gente para ir a rescatar Jerusalén y se inicia lo que se le llama las cruzadas. Fueron expediciones militares realizadas por los cristianos de Europa a petición del Papa que empezaron en el 1095 para recuperar Jerusalén que estaba bajo el control de los musulmanes. Se les llamó cruzadas porque el emblema que usaban los guerreros era la cruz cristiana. O sea, en nombre de Dios iban a pelear. Se enfrentaron, hubo muchas muertes. Pero veamos, todas las cruzadas salieron de Europa. No fueron muchas, fueron 4 durante los años 1095 al 1191, porque les llevaba meses para trasladarse a Jerusalén. Y si nos damos cuenta en este mapa, solo una vez lograron llegar los cristianos a Jerusalén. Fue en la primera cruzada, porque las otras no lograron llegar porque los musulmanes se hicieron fuertes. 2 jefes militares por parte de los cristianos y parte de los musulmanes sobresalen. Por los cristianos, Ricardo Corazón de León, y por parte de los musulmanes, un militar llamado Saladino. En un principio, los cristianos derrotaron a los árabes. A finales del siglo XII, los árabes vencieron a los europeos y los expulsaron de su territorio. Muchos años después, Constantinopla fue tomada por los musulmanes y esto da fin a lo que se le conoce como la Edad Media. Vamos a ver algunas consecuencias de las cruzadas. Primeramente, las consecuencias religiosas. Presentaron a los papas como los jefes supremos del mundo cristiano. Políticas. Debilitaron al feudalismo y robustecieron el poder del rey. Económicas. Abrieron el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa occidental, principalmente Génova, Venecia y Pisa, ciudades de lo que hoy es Italia. Sociales. El desarrollo del comercio originó el enriquecimiento de la burguesía o clase social que vivía en las ciudades. Además, nacen los apellidos en esta época. Intelectuales. Las cruzadas produjeron un renacimiento de la literatura, del arte y de las ciencias. O sea, de lo malo, algo bueno tiene que surgir, si lo vemos de esta manera. Muy bien, esto es de manera breve algo de lo mucho que hay que saber sobre esta etapa de la vida de la humanidad, de la Edad Media y el feudalismo. Nos vemos en el próximo video.